creo que la mayoría me conocéis, me llamo Laura Patricia Gavilán, soy de aquí del pueblo. Y bueno, esta noche voy a contaros un poquito sobre mí y sobre mi profesión. Cada vez hay más estudios que demuestran los beneficios y la necesidad de conservar la naturaleza. Sin embargo, nosotros seguimos empeñados en destruirla, sin darnos cuenta que cuando destruimos la naturaleza, pues de alguna manera estamos un poco haciéndonos daño, porque somos biodependientes. Por ejemplo, seguimos construyendo en zonas inundables, hemos destruido ecosistemas haciendo que enfermedades que antes se transmitían solamente entre animales, pues hayan pasado a infectar al hombre. Y seguramente entre vosotros, las personas más ancianas, pues se hayan dado cuenta que en los países desarrollados estamos perdiendo poco a poco la conexión que se tenía con la naturaleza. Antes de explicaros lo que yo hago, me gustaría pues explicaros la diferencia que hay entre conservar el medio ambiente y conservar la naturaleza, porque a veces la gente lo utiliza de manera sinónima y no lo es. A ver. Creo que está encendido. Me las pasáis las... A la primera pues siempre le tocan los fallos. Vale. Bueno, mira, esta diapositiva, la primera diapositiva muestra los 9 límites ambientales. Y bueno, los límites planetarios son simplemente los procesos que regulan la vida de la Tierra, de la que depende la vida en la Tierra, incluida, por supuesto, la nuestra. Entonces, como veis, la mayoría de esos 9, 6 ya se han pasado y de esos 6 hay 3 que son el cambio climático, la integridad de la biosfera y los flujos biogeoquímicos, en los que ya estamos en puntos de no retorno. Eso significa que ya no podemos volver a donde estábamos. El 1,5 grado que ha subido el planeta, ese nos lo tenemos que quedar, ¿vale? Y yo solamente aporto mi pequeño granito de arena en lo que es frenar un poquito el declive de la biodiversidad, ¿vale? Solamente ahí. Entonces, para empezar un poco con mi trayectoria profesional, pues yo estudié aquí. Siempre, no sé por qué, pero yo siempre he sido una persona bastante sensible a los temas ambientales. De pequeña me llevaban a campamentos y supongo que eso me haría apreciar un poquito, conocer un poquito mejor la naturaleza y quererla más. Y fue a los 14 años cuando yo a mis padres les pedí que me hicieran socia de Greenpeace, porque entonces pues no había internet. Entonces la revista me iba llegando todos los meses y fue ahí que yo empecé pues a informarme un poquito más del cambio climático, del deshielo de los polos, de lo que estaba pasando en España y en el mundo. Y para mí el declic de decidirme a lo que quería estudiar vino gracias a unas aulas activas que nos llevaron 2 de mis profesores, Ángel Rodríguez y José Pablo, a Sanabria, y allí pues estuvimos 5 días con un geólogo y un biólogo que nos explicaron pues el origen del lago, los diferentes bosques y los animales relacionados, ¿no? Y ahí ya fui cuando yo decidí que quería hacer ciencias ambientales. Después de estudiar la carrera, pues estuve en el departamento de botánica, donde hice mis estudios de doctorado. Y tuve la suerte en el momento en el que estaba, que se había firmado un acuerdo entre la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León para hacer la cartografía de los hábitats de la Red Natura 2000. Y os preguntaréis, ¿qué es la Red Natura 2000? Pues mira, la Red Natura 2000 es una red de espacios naturales europeo
que se ha creado para proteger ciertos hábitats y ciertas especies, que nosotros las llamamos de interés comunitario. Interés comunitario simplemente quiere decir que son hábitats y especies pues, que son características de los ecosistemas europeos o que son más vulnerables o que tienen un estado de conservación menor. Entonces, cuando yo estudié la carrera, pues la Directiva de Hábitat acababa de salir, España empezaba con la designación de esos lugares y bueno, ahora ya veis que hay lugares de importancia comunitaria, lugares Natura 2000, en toda España, terrestres y marinos. Y para acercaros un poquito más a ella, pues os doy los ejemplos de la red Natura 2000 más cercana que tenemos a Fuentesauco, que son los quejigares de Tierra del Pino, al lado del Cubo, que están designados, como su propio nombre indica, por los quejigares, que son unos árboles que están entre pues, el rebollo y la encina. Las llanuras del Guareña. Las llanuras del Guareña es una zona de especial protección para aves, que seguramente sepáis para las aves, conoceréis las aves por las que se designó. La avutarda. Esa cepa está designada sobre todo para proteger poblaciones de avutarda, aunque también está... bueno, me cargué la... Bueno, también está el sisón, el aguilucho cenizo y otra especie que os he puesto ahí, esta pequeñita, que no sé si alguien alguna vez la ha visto. Si la ha visto me gustaría que me lo dijera porque yo nunca la he visto. Es la ganga ortega. Esta especie de aquí es una de las especies que ha sufrido un mayor declive en los últimos años en España, porque es una ave esteparia y la mayoría de las aves esteparias y las aves ligadas a medios agrícolas en Europa y en España han sufrido un fuerte declive por la intensificación de la agricultura y por el uso de fertilizantes y pesticidas. De los 4 años que estuve en el departamento de botánica, me fui un año con una beca de investigación a Columbia Británica, en Canadá, en la zona del Pacífico, y esa fue mi primera experiencia internacional. Ahí fue cuando me di cuenta pues, que podía vivir y trabajar en inglés. Para la gente que no haya estado nunca en América, pues la naturaleza en América, en Norteamérica o en América en general, tiene unas dimensiones exageradas, o sea, no tiene nada que ver con Europa y eso sí que es la naturaleza salvaje, ¿no? Y bueno, aquí vinieron mis padres a verme. Esa foto es viendo ballenas, la migración de las ballenas, y la otra son los grandes bosques de cedro, ¿no? Y estaba bastante lejos, entonces cuando mi padre llegó a verme, yo fui a buscarlos al aeropuerto y lo primero que dijo fue: si llego a saber que esto está tan lejos, yo no quiero vengo. De Canadá me vine a Madrid, donde estuve trabajando para Transatec, para el Ministerio de Medio Ambiente, y otra vez con la Red Natura 2000. De hecho, he trabajado, casi toda mi carrera profesional está ligada a la Red Natura 2000. Para el Ministerio lo que hacíamos era una labor un poco de coordinación y de compilación. Son las comunidades autónomas las que ejecutan las leyes ambientales, pero la labor del Ministerio es la de coordinación para mandar una base de datos a la Comisión Europea. En ese momento tuve la suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y eso fue 2010. En el 2010 España presidía la Unión Europea. Eso significa que España tiene que estar en todas las reuniones internacionales junto a la Comisión Europea. Entonces, en ese momento se necesitaba un refuerzo de gente con experiencia internacional para las diferentes reuniones que se hacen. En mi caso, eran las reuniones del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces yo cuando vi el pliego, pues sí que le pedí a mi jefa que me apetecía mucho trabajar en ese convenio. El Convenio de Diversidad Biológica es un convenio de Naciones Unidas
que ha sido ratificado por casi todos los países del mundo, excepto por los Estados Unidos, que son los grandes ausentes del convenio, van como observadores, pero no pueden tomar decisiones, pero van como observadores. Entonces, este convenio, bueno, como su nombre propio indica, tiene como objetivo proteger la biodiversidad y promulgar un uso sostenible de los recursos genéticos, o sea, de los recursos biológicos. Lo que se estaba negociando en ese momento era lo que luego fue el protocolo de Nagoya, que básicamente lo que era es que lo que se pretendía un poco organizar, si no legislar, era que los países que fueran a utilizar recursos de países empobrecidos, ¿no?, de alguna manera repartirán los beneficios. Por ejemplo, si tú eres una gran empresa de cosméticos y sabes que posiblemente haya una planta en la Amazonia brasileña que tiene unas propiedades cicatrizantes muy buenas, que tú, cuando vayas a buscar esa planta, se lo digas a Brasil, que hagas todos los papeles, que Brasil lo sepa y que cuando comercialices ese principio activo con el nombre de la crema, pues que Brasil de alguna manera pueda también tener una parte de ese beneficio. Y de eso se trataba este protocolo. Bueno, aquí fue la primera vez que yo estuve en contacto con lo que es la negociación internacional y en contacto con la gente de la Comisión. Esta gente de la Comisión que va acompañando al país, en este caso España, pues son negociadores profesionales, por supuesto, y con una experiencia abrumadora. Y pues bueno, hablando con ellos, sí que les pregunté que cómo yo podría trabajar en la comisión y me dijeron que había unas estancias para jóvenes en la Comisión Europea. Bueno, las negociaciones se hicieron en el PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que está en Nairobi, en Kenia. Entonces se hicieron entre Nairobi y Colombia, Cali. Pedí una estancia en la Comisión Europea, en la Unidad de Naturaleza, y otra vez pues me fui a Natura 2000 y estuve sobre todo trabajando en una infracción de la Comisión Europea contra el Reino Unido por la falta de designación de un cetáceo que se llama la marsopa común en el norte, en el Mar del Norte. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a estudiar francés. Hasta ese momento pues nunca yo había estudiado francés porque aquí en el instituto no se daba francés en ese momento. De Bruselas postulé al Centro Temático de Biodiversidad, que es uno de los centros que tiene la Agencia Europea de Medio Ambiente, y está en París, perdón. Y nada, pues es donde estoy, y los centros temáticos tienen, o sea, lo que hacemos básicamente, trabajamos en una interfaz entre la política y la ciencia. Lo que hacemos es utilizar el conocimiento científico. Nosotros no hacemos ciencia, no producimos artículos científicos. Lo que nosotros hacemos es, con la gente que trabaja en conservación de la naturaleza, utilizamos esa ciencia que ellos producen para poder evaluar las políticas ambientales, para ver si esas políticas están funcionando o no, o si los países las están implementando como deben. Esto es un ejemplo de mi trabajo del día a día, porque cuando trabajo pues tengo que pensar un poco como para quién trabajo, ¿no? Y yo trabajo para garantizar el buen estado de los hábitats y las especies. Trabajo para los hábitats y para las especies. Entonces yo, cuando un país hace un cambio en los límites de la Red Natura 2000, yo tengo que pensar, ¿esto es bueno o malo para mis especies, ¿no? Y en este caso este país eliminó
estas filas de árboles, es un matorral y un árbol, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, da la casualidad que este lugar Natura 2000 se ha designado para la protección de algunas especies, entre ellas los murciélagos. Y vosotros sabéis que los murciélagos son mamíferos voladores que tienen un sistema para ubicarse. Entonces, ellos hacen como una especie de gritos con ultrasonidos, y esos ultrasonidos, esas ondas rebotan en los obstáculos y los vuelven a recibir, y entonces ellos saben a la distancia que están los objetos para no chocarse, gracias a eso. ¿Qué pasa? Que ellos utilizan mucho las filas de árboles, utilizan mucho las filas de arbustos. Si tú se lo quitas, no vas a ver luego ir a sus terrenos de caza, lo vas un poco a impactar, ¿no? Es una presión que posiblemente le toque ir a otro sitio. Entonces, en ese caso, pues bueno, se le denegó que pudieran hacer eso porque tenía una afección directa en estas especies. Ahora estoy trabajando bastante para los países que son europeos pero están fuera de la Unión Europea, con un convenio que se llama la Convención de Berna, que es también para la protección de especies y especies salvajes, de fauna y flora. Y bueno, básicamente es el espejo de la Red Natura 2000, pero son en los países que están fuera de la Unión Europea, como Inglaterra, Suiza o los países de los Balcanes. Al principio yo, cuando llegué a París, que os había contado, mi francés pues no era muy bueno, por decir que era penoso. Y yo trabajo en inglés, entonces pues trabajaba todo el día en inglés. Al principio fue un poco duro porque, claro, yo salía, luego tenía clases de francés, porque en Bruselas más o menos te las arreglas sin saber francés perfectamente. Además, los belgas son unos superdotados de las lenguas, pero en Francia no. O sea, en París o aprendes inglés o francés o lo aprendes, o sea, no hay otra manera. Entonces, al principio sí que para mí fue un poco duro porque, pues bueno, pasaba todo el día en inglés y luego el cambio de chip hasta que me fui acostumbrando, me dolía bastante la cabeza. Y bueno, todo esto que os he contado, ¿no? Yo, pues todos estos cambios de países que he hecho, siempre los he hecho sola. Entonces, para mí ha sido un poco la salvación, y mi manera de integrarme ha sido siempre a través de mis hobbies. Yo ahí he encontrado la gente con la que estaba bien, la gente que me ha ayudado, ha sido como mi manera, ¿no?, de integrarme en la ciudad o en el país. A mí me gusta mucho la montaña, me gusta mucho el escalo y también la bici. Y bueno, pues la foto de la izquierda son los Calanques, un parque nacional que está justo al lado de Marsella, que es el paraíso de la escalada. Y esta de la derecha es un poco lo que hago más o menos ahora, que es un poquito menos llamativo, y bueno, ahora escalo más en boulder y empiezo a enseñar a mi hija, ¿no? Vale, ya he hablado mucho. Ahora os voy a hacer hablar un poquito a vosotros, porque voy a aprovechar que aquí tengo a gente que seguramente haya visto cambiar el paisaje en Fuentesauco. Posiblemente muchos de vosotros lleváis aquí más de 60, 70 años. Y entonces quiero preguntaros, o que levantéis la mano, la gente que me pueda decir, no veo mucho desde aquí, pero la gente que me pueda decir si alguna vez ha pescado cangrejos en el término de Fuentesauco o cercano. ¿En Guarratino alguien ha visto cangrejos? Sí, he levantado 3 o 4. Vale. ¿El alcaraván lo habéis visto alguna vez en Fuentesauco? Vale. ¿Hace cuánto que no los veis? 15. Vale. Bueno, lo que me acabáis de contestar nos lo contestan por todos los países de Europa, no solo en España. No solo en España, nos lo contestan por todos los sitios. Esto es un estudio que hacemos cada 6 años, que es el estudio de la conservación de los hábitats de las especies. Es el estado de conservación, lo llamamos el informe sobre el estado de conservación de la naturaleza en Europa. Solo lo que está en verde de los hábitats
derecha y de las especies a la izquierda son los hábitats y las especies europeas que tienen un buen estado de conservación. Como veis, es bastante pequeño. El resto no tiene un buen estado de conservación. A pesar de que tenemos la Red Natura 2000 con estas leyes de la protección de la Directiva de Hábitat, la Directiva de Aves, que son como los dos pilares de protección de la naturaleza en Europa, nos estamos dando cuenta que no frenamos la pérdida. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá e intentar recuperar lo que se ha perdido. La Comisión Europea, o la Agencia Europea de Medio Ambiente, después de muchas revisiones que hicimos de los informes del estado de conservación de la naturaleza, decidieron hacer un texto sobre la restauración de la naturaleza. Tenemos que recuperar naturaleza si queremos llegar a los objetivos para frenar ese fragmento que os enseñé al principio en la primera diapositiva, que estaba muy en rojo. Vale. La Comisión Europea, aquí os voy a comentar un poquito rápidamente cómo se hace una ley europea. Entonces, es la Comisión Europea, que es el cuerpo técnico, la que presenta un texto de ley. Este texto pasa al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo son vuestros representantes, nuestros representantes, la gente a la que hemos votado, ¿vale? Políticos. Políticos apoyados por muchos asistentes que saben mucho de los temas. El Parlamento Europeo hay comités, dependiendo de la ley que se esté evaluando. En este caso, como era la de restauración de la naturaleza, pues se evaluó en el Comité de Medio Ambiente y Salud Pública. Ahí hay un grupo de gente interesada en este tema, grupo de europarlamentarios que están interesados en temas ambientales. Entonces empiezan a enmendar la ley, la empiezan a cambiar los textos que ha preparado la comisión. Esto me gusta, esto no, esto va muy lejos, esto están locos, esto, bueno, se empiezan a cambiar. Y se hace una propuesta que llega al Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea está formado por los ministros de todos los países. Los 27 países, aquí están los ministros. Y ahí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, vale, ¿queremos una ley de conservación o no la queremos? La queremos, vale, restauración de la naturaleza, pero yo quiero meter esto, yo quiero meter lo otro. Se empieza a cambiar la ley otra vez, vuelve al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, que sepáis que es la parte como un poquito más democrática, quiero decir, donde estamos representados todos nosotros, con nuestros europarlamentarios y con los lobbies. El lobby está aquí. Oh, no. El lobby está aquí, en el Parlamento Europeo. Ahí están las representaciones de agricultores. Ahí están los representantes que trabajan para los propietarios forestales, todas las ONGs, etcétera. Ellos van al Parlamento Europeo a hablar con los europarlamentarios, a intentarle explicar por qué está bien o mal que mantengas este texto, esta frase, que pongas aquí debería o que pongas tiene que ser. Vale, en el caso de la Ley de Restauración de la Naturaleza, es una ley muy complicada y finalmente se aprobó tras muchísimas idas y venidas el año pasado. Y este señor, me apetece darle un segundo de tiempo, es César Luena. Este es el señor, es de Logroño y es el señor que fue hasta esta legislatura el presidente del Comité de Medio Ambiente y Salud Pública. Y se lo ha currado mucho. Ha sido muy resiliente. Ha hecho bastante bien su trabajo porque ha tenido un papelón muy duro. Y bueno, aprovechando que tengo aquí el Parlamento Europeo, pues me gustaría deciros que ya sé que vosotros pensáis que Europa igual está muy lejos, pero Europa no está tan lejos. Europa está mucho más cerca de lo que vosotros os imagináis, porque las decisiones que se toman ahí os repercuten, si no de manera inmediata, muy rápido en lo que está pasando aquí. Sobre todo en temas de agricultura, pesca, cambio climático y conservación de la naturaleza. Esto es la máquina de legislación europea en estos temas.
Entonces, si verdaderamente queréis ser representados, deberíais de votar, quien quiera, bueno, pero se debería de votar a las elecciones europeas como se votan las locales o como se votan las nacionales, porque verdaderamente los europarlamentarios pues tienen bastante peso cuando se sacan las leyes europeas. Y bueno, con esto ya acabo un poquito sobre mi vida en París, que como Indica dijo al principio, pues yo estoy en otro país, que no está muy lejos, que está ahí al lado, pero bueno, no puedo venir un fin de semana, con lo cual me pierdo muchísimas cosas. Y nada, es un poco el proceso del viaje. Empezamos ahí todos contentos, luego no sabemos cómo entretenernos y al final pues así acabamos. Pero bueno, siempre estamos muy contentos cuando venimos a Fuentesauco y sí, estamos muy contentos cuando venimos a Fuentesauco y para mí es muy importante también porque ahora tengo una hija, entonces pues es como que tu hija conozca un poco ya no solo tu vida de antes, es tu país, tus costumbres, tu pueblo. Son un montón de cosas que le quiero transmitir y que bueno, que es un poco también el aliciente para mí de venir a Fuentesauco, ¿no? Que mi hija no solo conozca el idioma, sino que conozca un poco las costumbres del pueblo. Y nada, muchas gracias a todos. Me gustaría agradecer a la Asociación Cultural Prado de la Reguera por todo el esfuerzo que ha hecho para organizar esta actividad, pero también todas las actividades. Habéis visto que organizan una actividad que se llama Basuraleza y que lo organizan como 2 veces al año, entonces animaros a recoger ahí las cosas que se van tirando de basura por el pueblo. También me gustaría agradecer muchísimo a mis padres porque desde siempre han apoyado mucho mi formación en idiomas. Mi madre se lo ha currado bastante, que me llevaba a Salamanca en el verano en sus vacaciones para que yo aprendiera inglés, a campamentos bilingües, etcétera. Y también a mi hermana, que es mi gran compañera de aventuras. Y a Renaud, que me soporta todos los días y me aguanta el acento españolazo que tengo. Nada más.